Tengo los lineamientos generales del presupuesto 2025, el primer ejercicio contable con el sello propio del actual gobierno nacional. Los economistas, incluso algunos de afinidad con el gobierno libertario, se plantearon que con los números preestablecidos, van a ocurrir dos cosas: o aumentan las retenciones o se mantienen y el campo mejora la producción por alguna vía, pero hay mucho más recursos calzados con retenciones o con productividad que venga del campo. ¿Cómo se explica esto? Vamos a consultar a alguien que sabe mucho de estas cuestiones, las ligadas con la economía y el sector agrícola-ganadero, que fue durante mucho tiempo el economista en jefe de FADA, hoy es asesor externo y que tiene una consultora propia, es el riocuartense David Miazo. La consultora es Data Miazo. Lo saludamos a David, licenciado, un gusto, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar conversando. Igualmente, gracias por atendernos, David. Bueno, del principio comienzo, ¿por qué se hace esta lectura de que o se mantienen las retenciones o aumentan? Y si es una lectura posible, viendo los números presupuestados. Bien, bueno, que por lo menos que hay seguridad de que no bajan es porque primero no se anunció nada y en segundo lugar el monto que se presupuesta como recaudación de derechos de exportación, el Ejecutivo presupuestó que se va a incrementar un 100% en el 2025 respecto al 2024. Entonces, de ahí la lectura de que seguramente no bajan y salieron algunas especulaciones de si no había algún tipo de suba atrás por el salto que estaba mostrando el presupuesto. Sin embargo, desde el gobierno rápidamente salieron a decir que no estaba planificado ningún tipo de suba de derecho de exportación, y bueno, nosotros los que estamos más en el análisis, rápidamente también mostramos algún número para explicar un poquito de que ese aumento venía un poco por la baja base de comparación 2024. Entonces, veíamos un salto, pero porque 2024 va a ser especialmente bajo, en parte porque se adelantaron muchos derechos de exportación, pago de derechos de exportación, en el 2023. Hacia fines de 2023 se adelantaron pagos de derechos de exportación 2024 que se terminaron recaudando en el 23 y no en el 24. Entonces, parte de la explicación está ahí. ¿Qué significa eso, adelantar derechos de exportación, David? Bueno, básicamente los exportadores agropecuarios, industriales, digamos, las empresas que le compran a los productores y después exportan los granos o exportan la harina, el aceite de soja, lo que tienen que hacer es con antelación registrar la exportación. Es decir, yo voy a exportar entre tal y tal fecha X toneladas de grano o subproductos. Entonces tienen que hacer una declaración jurada de ventas al exterior. Y por esa declaración de venta anticipan el pago de una parte significativa del pago de derechos de exportación. Este es un mecanismo que han impuesto los gobiernos para de alguna manera tratar de adelantar lo máximo posible la recaudación por derechos de exportación. Y al mismo tiempo ha sido aprovechado por los exportadores para anotar más exportaciones cuando se prevé que o va a haber un aumento de derechos de exportación o va a haber un aumento del tipo de cambio. Hacia fines del año pasado se esperaba que hubiera un aumento del tipo de cambio, como efectivamente hubo con el cambio de gobierno. Entonces muchos exportadores se apuraron a pagar los derechos de exportación con el tipo de cambio anterior. Además también incentivado por el gobierno anterior por una cuestión recaudatoria. Entonces esa combinación hizo que parte de lo que efectivamente se exportó en el 24 haya pagado derecho de exportación en el 23. ¿Pero eso no es legítimo? ¿No está bien? ¿No es una posibilidad que tienen los productores y los agroexportadores? Sí, en realidad es algo que capta más bien el agroexportador que el productor. Ajá. Pero sí, o sea, es legítimo en el sentido que la ley lo avala, y solamente
puede ser utilizado en este sentido de que se aproveche cuando hay cambios significativos en la regla de juego, como puede ser cambio de derecho de exportación o cambio de tipo de cambio. Bueno, está claro. Los gobiernos, cuando han modificado, han estado a punto de modificar el derecho de exportación, esos días previos suelen cerrar el registro de exportaciones para justamente que disminuir esto cuando ya el hecho está muy cerca de consumarse. Pero bueno, el gobierno diga... Todo esto para explicar por qué el salto que se haría en el presupuesto, ¿no? Perdón que lo lleve a ese lugar del desconocimiento, porque no quería entender cómo es el mecanismo. ¿Esto explica entonces que el gobierno puede utilizar como un argumento válido? Estoy comparándolo con un año donde hubo algo que es posible hacerlo. Digo, ¿por qué creerle la explicación al gobierno si era una posibilidad que tenían? De hecho, corríjame si me equivoco, este año la especulación no está con el adelanto de los derechos de exportación, sino con la retención del cereal, ya sea en silobolsa o en los acopiadores, que también es legítimo. Entonces, este año tampoco se podría comparar. Si hacen el presupuesto el año que viene, tampoco se podrían comparar este año porque se liquidó menos, pero es la realidad. Claro, en la realidad es simplemente, como te decía, es la explicación de por qué el gobierno presupuesta un salto tan alto en el 2025 respecto al 2024. Simplemente porque 2024 fue más bajo, va a haber sido, digamos, más bajo de lo normal. Sin embargo, de acuerdo a mis cuentas, el incremento por esta razón, o sea, el incremento que se podría dar de recaudación es un 65%, no 100% como presupuestó el gobierno. O sea, creo que ahí algún error de cálculo efectivamente han tenido, porque la verdad veo difícil que alcance con los supuestos de tipo de cambio que incluya el gobierno en los supuestos macroeconómicos. Es muy difícil que vaya a alcanzar el año que viene los 10,7 billones de pesos, que es lo que está incluido en el presupuesto. Mis cuentas con el tipo de cambio que consideró el gobierno son 8,8 billones. Es decir, sí va a aumentar un 65, pero del 65 al 100 creo que han tenido algún tipo de error de cálculo, por lo menos en base a los supuestos que tomaron. Sí, eso teniendo en cuenta que no cumplan con la promesa, ¿no? Porque hay hubo una promesa de Javier Milei de eliminar las retenciones, con lo cual acá consolida la idea de que las retenciones por lo menos todo el 2025 van a continuar. Exactamente. Esa como te decíamos al principio, es la primera lectura. Bajar, claramente no está previsto que bajen, más en un contexto que siempre los derechos de exportación fueron discutibles desde un punto de vista productivo, desde la actividad económica, de la generación de más exportaciones, y hoy se ha hecho esa baja, se ha hecho un poquito más imperiosa con la baja de precios y la apreciación cambiaria que tenemos, donde los números de la agricultura hoy están muy finos. Así que ese pedido vamos a ir viendo que por parte de los productores, de las gremiales, se va a ir intensificando a medida que los números no van cerrando. Pero, como decimos, claramente se demuestra que para el 25 esa promesa por el momento quedaría incumplida. Cuando usted dice los números de la economía del sector no están cerrando, ¿se refiere a toda la producción o depende de la escala? Me refiero principalmente a la producción agrícola de granos, no a ganadería, por ejemplo, me refiero a la producción agrícola de granos, y claramente a diferentes escalas los números cambian, puede haber más diversificación, menores costos, etcétera. Pero en general, en campo alquilado, que el 70% de la producción del país se hace en campo alquilado, los números de hoy están dando muy finos con la ecuación de costos que hay. Y en parte esto se explica porque bajaron los precios internacionales y por el proceso de apreciación cambiaria, de un tipo de cambio oficial que perdió de manera significativa contra la inflación. Y eso se ve en algunos costos, como son los costos de fletes, los costos de las labores agrícolas, como decía, la cosecha, la pulverización, que crecen exponencialmente. Te doy un ejemplo. Mandar un camión con maíz de Río Cuarto al puerto se lleva
un tercio, el costo de flete se lleva un tercio del maíz que ese camión transporta. Es decir, un camión que llenas con 30 toneladas de maíz que va hacia Rosario, el costo solamente de mandar el camión a Rosario se lleva 10 de las 30 toneladas. Como para dimensionar esto que estamos diciendo del impacto de cómo termina impactando esta apreciación cambiaria en distintos ítems de costos. Eso hace un año estaba mucho más cerca del 20% que del 30%. La pregunta que me viene, ¿por qué con mucho menos se quejaban mucho más? ¿O por qué ahora con mucho más daño se quejan mucho menos? Daño en aras de lo productivo, se mantienen las retenciones, los costos subieron y el sector o está callado o se mantiene empático y apoya al gobierno de Javier Milei. ¿Qué hay que pensar respecto de esa lógica? Bueno, eso ya creo que es una pregunta más política que económica, pero mi suposición es que también por tener mucho contacto con productores, ¿no? También habría que preguntarle a los productores más que a un analista. Mi suposición creo que es que el promedio está pensando que el camino, el programa económico tiene sentido y es lo que hay que hacer, a pesar de que en el corto plazo, o en el mediano, o sea, estamos hablando de todo el 25, vaya en contra de su propio bolsillo. No sé si la explico de alguna manera. Por cuestiones que uno podría tirar de ideológicas o de sentido de razonabilidad, cree que el camino económico, el programa económico, tiene el sentido correcto. Aunque en el corto plazo a mí me pegue de manera negativa. Creo que eso es el sentimiento que está primando entre los productores y que de alguna manera las organizaciones gremiales terminan representando. Aunque hay algunas como Cartes, que por ejemplo que es la que representa la zona de Córdoba, sacó un comunicado bastante fuerte pidiendo la baja de derechos de exportación la semana pasada. Así que, digamos, están las dos cosas, digamos, cierto nivel de paciencia, entendiendo que el camino económico es el correcto, pero también algunos sectores dentro del propio agro, como te digo, la propia representación gremial de la región cordobesa, pidiendo fuerte también por los derechos de exportación. Así que creo que una cosa tampoco termina quitando la otra, ¿no? Para finalizar, David, en lo personal, ¿le parece consistente el presupuesto presentado? ¿Tiene posibilidad de ser cumplido? Estoy refiriéndome, por ejemplo, un dólar a 1.200 en diciembre del año que viene, inflación de 18%, promedio 1.5 mensual. ¿Es factible conseguirlo? Yo lo dividiría en dos. Lo que me parece positivo es el compromiso con el equilibrio fiscal y la regla fiscal esta que anunció Milei, que todavía no tenemos del todo claro cómo va a funcionar, pero el compromiso con el equilibrio fiscal creo que es la principal señal que está mandando el presupuesto y que se va a cumplir más allá de cuál termine siendo el nivel de inflación o el nivel de tipo de cambio. Eso creo que es lo positivo y lo que de alguna manera envía una señal con el compromiso fiscal. Sí creo, y ahí voy a los supuestos que estás mencionando vos, que sí, son extremadamente optimistas los supuestos de tipo de cambio, el supuesto de inflación, como decís, el 18%, cuando las consultoras que más le pegan a la estimación de inflación están previendo el 38%, es decir, una diferencia de más del doble, digamos, ¿no? Entonces, ponerle que la realidad termina estando en medio camino, pero hay una distancia grande. Tipo de cambio también con un aumento de 18% para todo el año que viene, también para finalizar diciembre del 2025 con 1.200 pesos, también luce demasiado optimista. El crecimiento de la actividad económica que se supuso en un 5%, el promedio de las consultoras lo están estimando en un 3,8%, así que también sería demasiado optimista. Es decir, muchas cosas, la verdad, bastante optimistas y bastante improbables,
efectivamente se den, es lo que uno miraría como negativo y que rápidamente llama de alguna manera a muchos economistas a criticar, a decir, bueno, ¿qué le podemos creer al resto si los supuestos ya están bastante distantes de la realidad? Así que eso me parece lo negativo. Y además, David, perdón la interrupción, cuelga de un hilito la idea de que estamos mal, pero vamos bien del sector agrícola, se justifique con solidez, ¿no? Da la sensación que si está todo agarrado tan precariamente, si los recursos que piensan recaudar, el 65% están justificados y el 35% no, como usted dice, en esta explicación de las retenciones y todo lo demás que acabamos de describir, da la sensación que es más ficcional que real el presupuesto. Sí, bueno, eso yo creo que es uno de los problemas de que los números, en algunos casos, no, como decía en esto que estábamos mencionando, no cierren, digamos, porque te hace dudar del resto. Por eso empecé por lo positivo, que es el compromiso de resultado fiscal, que creo que durante este año el gobierno lo ha demostrado y que es una de las principales señales que se están esperando. Pero claramente estas inconsistencias en los números le quitan de alguna manera solidez o seriedad al presupuesto. Después, también siendo no tan puristas y pragmáticos, por decirlo de alguna manera, también es una realidad que todos los gobiernos en general tienden a subestimar la inflación, porque después le da cierta facilidad para reasignar partidas con ese exceso de recaudación que se puede generar con respecto a lo presupuestado al haber habido más inflación, ¿no? Eso es algo que hemos visto de manera constante durante las últimas 2 décadas, lo cual no significa que lo hagan bien de todo, que esté bien, al contrario, siempre lo criticamos, pero digamos, simplemente para ponerle un paño de realismo a lo que venimos viendo. David, como siempre, muchísimas gracias, muy amable y muy interesante los datos que compila en Data Miazo, así que nos aprovechamos periodísticamente de ellos. Un gusto conversar contigo, que tengan muy buena semana. Gracias. David Miazo, el licenciado en Economía, que fuera presidente, jefe de economistas de FADA y hoy asesor externo y con consultora propia. Bueno, la descripción está hecha, ¿no? Luego dice el propio Miazo, que los asesora, dice, bueno, acá hay una cuestión ideológica de por medio, es decir, que se quejan ahora poco y nada, con condiciones que son peores de las que tenían cuando se quejaban largo y extendido. Y ahí hay un componente ideológico. Y nada hace prever que este presupuesto, presentado por Javier Milei, ya no estamos hablando del show patético del Parlamento, estamos hablando de los números duros del ejercicio contable con el que se especula vamos a tener una economía. Pero primero, le cambió el eje de discusión, ya no está en discusión si va a haber o no va a haber retenciones. Las retenciones van a continuar, esas que eran razón para cortar un país durante 4 meses, las rutas de la Argentina, siguen estando más que en aquella época y los productores no se quejan. O son pocos los productores que se quejan. Ahora lo que están cruzando los dedos es que no se las aumenten. Miazo lo acaba de decir. Bueno, eso que comparan, dicen, el año pasado no era un año normal. Por eso la especulación de que a este sí lo va a hacer. Bueno, ya no lo está haciendo porque no están liquidando los cereales. Con lo cual vos tenés que comparar con los años que te toca comparar. Dice, no, porque en el año anterior había especulación porque era un año electoral. Todos los años donde hay elecciones, los gobiernos macristas, peronistas, kirchneristas y mileístas también, vamos a ver, esperen un poquito, la cantidad de recursos que van a disponer el año próximo para sectores que quieren que los voten. A ver que van a hacer un plan platita porque lo hacen todos los gobiernos. Con lo cual vos siempre comparás con años que tienen carga electoral. Entonces, esta idea de decir, no, pero lo estamos comparando con un año excepcional. Te dicen, no lo podemos comparar porque el otro año hubo sequía. Y sí, la sequía
la lluvia media o la lluvia torrencial son tres alternativas que todos los años se presentan el sector. Es lo que te toca, lo tenés que comparar con lo que tenés que comparar, pero los justificadores es decir, no, esto no lo podés comparar porque el otro año fue distinto. Todo para aliviar el argumento en la crítica. Bueno, ¿por qué lo hacen? Lo dijo el propio David Miazo. Lo hacen por empatía ideológica, por gorilismo, por lo que sea. Pero les va peor y se quejan menos. Así son las cosas. Así son las cosas.